Mashimopanolti, sean bienvenidos. Los respetables ancianitos decían que sus ancestros olmeca vivieron en una época muy antigua, que quizás fue la primera civilización en estas tierras, que provenían de grupos humanos que se establecieron en lugares fijos y aunque seguían cazando y recolectando, desarrollaron eficientes sistemas agrícolas. También poseían conceptos espirituales muy complejos y abstractos que las culturas que les sucedieron conservaron como base filosófica para sus distintos sincretismos religiosos. Los ancianitos decían que los olmeca posicionaban la existencia del ser humano en el centro del entramado o tejido del mundo, es decir, en el núcleo de la acción consciente en donde el ser humano tiene la oportunidad de dirigir y moldear a voluntad su vida por medio de sus acciones, tanto mentales como verbales o físicas. Sin embargo, esa posición como centro del universo crea por principio de cuentas ciertas dificultades, ya que la mente humana no tan solo se manifiesta en conciencia, sino que genera también los yehyekoli, es decir, genera pensamientos que proyectan al yo, al ego, dependiendo de quién está percibiendo la vivencia, dependiendo también de las sensaciones y los sentimientos derivados de la percepción particular, así como de muchas otras variables circunstancias. Por ejemplo, el que un mismo acontecimiento es registrado por diferentes individuos que si bien todos están interconectados, la perspectiva de dicha vivencia es necesariamente diferente, ya que el punto de vista de todos juntos permite abarcar de manera más amplia dicha experiencia. Así, el pensamiento generado en la experiencia propia pareciera existir por sí misma y ser tan firme y contundente que hace parecer a ese pensamiento como algo tan real como aquel fenómeno que en un inicio generó la percepción. Y cuando el pensamiento propio, fortalecido como algo que parece real, interactúa con un pensamiento similar de otro ser humano, es ahí cuando se agudizan las dificultades. Generamos pensamientos particulares que son patrones o formas fáciles y siempre similares de afrontar al mundo y sus fenómenos. Convertimos a esos pensamientos en nuestra manera de vivir. Vivimos según nuestros pensamientos. Desconocemos al Nahuali y todo su potencial, es decir, desconocemos los contenidos del inconsciente y la visión que tenemos del Tonali, es decir, de nuestra conciencia, es muy reducida, ya que en el Tonali está presente el filtro o pantalla de nuestro Yehyekoli, de nuestros pensamientos e ideas, que en gran medida son el mito de nuestra vida, creado por nosotros mismos. Un Sasanili o cuento en donde precisamente uno mismo es el centro, el personaje central que siempre es el héroe y donde los otros siempre son los enemigos, donde cada ser humano no es más que un rostro adosado a una cabeza repleta de pensamientos, al grado que hace que esa cabeza sea enorme. Es un cuento surgido de la distorsión de nuestros recuerdos, convertidos ahora en fantasía e imaginación, en donde todo aquello que no resulta como nosotros queremos, genera entonces tlacoli, el error o la culpa, la cual siempre la proyectamos en los demás, ya que difícilmente entendemos y no aceptamos que el hecho de que los demás sean diferentes y parecieran crearnos dificultades e incluso hacernos sufrir por lo que los llamamos nijicoltiani, esto es tiranos, es parte del sentido que tiene el Olin,
el movimiento que hace que las situaciones surjan, permanezcan un tiempo y luego se terminen para dar lugar a algo nuevo que podamos también aprovechar, ya que todo es temachtilistli, la enseñanza de las cosas. Decían los respetables ancianitos que los ancestros olmeca entendieron que el ser humano es el núcleo o centro del entramado del mundo, es su medida y representa a la totalidad. Es el Winic, que aún se conserva en los idiomas mayas, cuyo significado es precisamente totalidad y unidad. Es la palabra con la que definen al ser humano, concepto similar al del transcurrir del tiempo, en donde cada instante es único e irrepetible. Surge, se mantiene y se transforma, dotándolo así de capacidad creadora. De esa manera cada instante, así como cada ser humano, son en esencia lo mismo, pero cada uno tiene peculiaridades, manifestaciones muy diversas, tales como el día y la noche, como nacimiento y muerte, como lo alto y lo bajo, la luz y la oscuridad, el frío y el calor. Todas son manifestaciones diferentes de un mismo fenómeno, de un mismo proceso que es in olin in yolilistli. Son la vida y el movimiento constante. En la meticulosa observación de cómo cada instante es único e irrepetible, surgió el orden de las características de los diferentes momentos, tanto de un solo día como de todo un año y aún de períodos más largos. Características que simbolizan en conjunto a la totalidad. Es así como surgió el calendario de los olmeca, que conservaron en concepto todas las demás civilizaciones posteriores a ellos en el México antiguo. Estos calendarios consistían en ir ordenando las características diferentes que se dan a cada momento en el cielo, en la naturaleza y aún en el propio ser humano, ya que una vez entendiendo el mecanismo del proceso del Olin, se unifica el ser humano consigo mismo, con sus similares y con todo lo demás que le rodea. Lo dota de temachtialistli, esto es, el conocimiento de las personas. Los ancestros olmeca concibieron que cada ser humano, que es consciente de su existencia plena, de su interacción con el mundo y con todo lo que en él hay, es similar a una fruta exquisita, una fruta que sintetiza todo lo aprovechado de los nutrientes de la tierra, de la energía solar, de la cantidad adecuada de agua y ha tenido la oportunidad de no ser afectada por plagas, y que esa excelente fruta, sin duda, dejará semillas con las mismas excelentes características de esa fruta original, la cual los olmecas representaban precisamente como una cabeza colosal de aquel ser humano excepcional que vive su vida de manera correcta, íntegra, sin fragmentar, centrada y unificada en el Olin y se manifiesta en todo. De esa manera consideraban que cabezas de tamaño colosal, hechas de piedra, representaban a cada una de las 20 formas diferentes de vivir que se manifiestan en el ser humano. Cabezas que simbolizan sus pensamientos, aunados a sus sentimientos y a sus acciones. Simbolizan maneras de ser. Así, esas 20 cabezas, de las que actualmente solo perduran algunas, estaban ubicadas en diferentes lugares de la vasta extensión territorial que abarcaban los olmeca. Estaban dirigidos sus rostros hacia lugares en donde la influencia astronómica de los 20 cambios importantes que se dan en un año eran también concordantes con el cielo y la naturaleza. Actualmente, esas cabezas colosales de piedra han sido removidas de sus posiciones originales, pero los respetables ancianitos aún guardan el recuerdo de que cada una de esas cabezas representan a cada una de las 20 diferentes personalidades del ser humano e incluso
que cada una de esas 20 maneras de ser tienen además 13 niveles de evolución que le permiten a ese ser humano unificarse consigo mismo, con el mundo y con los seres que lo habitan, y con ello dejar de disparar flechas de culpa a todo lo que le rodea y asumir en sí mismo la responsabilidad de sus propias acciones. Los ancianitos actualmente enseñan a los niños y jóvenes la técnica en que esas enormes cabezas fueron colocadas en sus diferentes sitios originales por medio de una actividad a modo de juego en donde 4 jovencitos son capaces de levantar del piso sin dificultad a un adulto grande y pesado, utilizando tan solo sus dedos índices de ambas manos. Luego entonces, el otro ser humano, por muy diferente e incluso contrario que nos parezca, es también parte de uno mismo. Lo necesitamos y asimismo le somos necesarios. Entendiendo esto se termina el conflicto, la lucha, la culpa y por ende el sufrimiento. Es por eso que en la actualidad los modernos guerreros utilizan la frase en idioma maya yucateco que recuerda In Laak-ech, que significa soy lo que tú eres, o bien In Ulaak-ech, soy otro tú. Seguiremos tratando el tema de los olmecas. Tlazohcamati miak. Muchas gracias.